pues ya listos y posicionados, ¿verdad? Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Así que un saludo a los que nos están ya eh, conectados aquí viendo, ¿verdad? Y estando alistados, ¿no? Ya preparados. Bueno, estamos en nuestro manual de sanidad y milagros. Estamos en el capítulo 11, ¿verdad? Las raíces de las enfermedades. Y hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo hay áreas, diferentes áreas en, que nos toca vivir, ¿verdad? Y que si no tenemos cuidado, ¿verdad? Desatan enfermedades, son puertas que se abren, ¿verdad? Donde el enemigo utiliza, ¿verdad? Para meter, ¿verdad? Esas maldiciones de enfermedad. Entonces, quiero iniciar en esta hora, ¿verdad? Recordando nada más lo que dice este proverbio en el capítulo 4 del libro de Proverbios. Y dice, hijo mío, versículos 20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Sí? Ya habíamos visto y habíamos considerado, ¿verdad? Cada una de estas porciones, de estas partes, ¿verdad? Que componen estos versículos. Dice, inclina tu oído a mis razones, ¿verdad? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio, dice la escritura, de tu corazón, ¿sí? Porque son vida a los que las hallan, dice, y medicina a todo su cuerpo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios nos está dando, ¿verdad? Un soporte bíblico para mantener, ¿verdad? En sanidad, en salud, más bien, ¿verdad? O una vida sana, ¿sí? Y el secreto está, dice, ¿verdad? En su palabra. Dice, estén atentos a mis palabras, dice Dios. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Reforzar esta área de la palabra de Dios. Su palabra tiene que ser el sustento de nuestra vida espiritual. Es su palabra, ¿verdad? La que nos forma, es su palabra la que nos prepara, es su palabra la que nos impulsa, ¿verdad? Y nos hace avanzar. Y su palabra, ¿verdad? Pues tiene que estar en el lugar correcto, ¿verdad? Dice la escritura, guárdalas en medio de tu corazón, ¿sí? Y entonces fíjate qué tremendo, porque dice que son medicina, son vida, dice, a los que las hallan, ¿verdad? O sea, a los que hallan verdaderamente las palabras de Dios, entonces ya nos está hablando, ¿verdad? De que no es la palabra convencional, sino es la palabra de revelación. Es la palabra, ¿verdad? Que está fluyendo de la boca de Dios, ¿verdad? Y nos está dando a conocer las cosas, ¿verdad? Que Él quiere, ¿verdad? Por eso Él habla, para que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y entonces los que hallan estas palabras, ¿verdad? Los que entran en la vida de revelación, entonces encuentran la vida, ¿verdad? Dice, son vida a los que las hallan, ¿sí? Y además dice, son medicina a todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces dice la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? ¿Sí? Bueno, habíamos estado viendo, ¿verdad? Lo que es guardar el corazón y cómo, ¿verdad? Nosotros, pues, estuvimos hablando la clase pasada, ¿verdad? De cómo ir anulando, ¿verdad? Esos espíritus de angustia, ¿verdad? De tristeza que operan juntos, que, que, que dañan, ¿verdad? Las vidas, que dañan el corazón, ¿sí? Que afectan nuestro ser interior, ¿sí? Y que permiten que las enfermedades, ¿verdad? Se desaten. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad? Que nuestro corazón, ¿verdad? Se mantenga guardado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí guardamos las palabras de revelación de Dios, ¿sí? Y entonces, lo que le abre puertas, ¿verdad? En el corazón, lo que abre puertas para que
el enemigo puede entrar a robar, matar y destruir, ¿verdad? Te roba la palabra, te roba la alegría, te roba el gozo, te roba el propósito, ¿verdad? Y mata, ¿verdad? Mata la vida espiritual, ¿verdad? Mata la obra de Dios en el corazón, ¿sí? Y entonces el diablo se apropia de la autoridad, ¿sí? Que Dios nos ha entregado, y entonces no tenemos autoridad para pelear, no tenemos autoridad para vencer, ¿sí? Y entonces estuvimos viendo qué cosas, ¿verdad? Le abren la puerta, ¿sí? Al enemigo para que tenga acceso, ¿verdad? A estas áreas internas del corazón, ¿sí? Y estuvimos viendo la ira y el enojo, ¿sí? Yo les comentaba que una de las cosas que sí necesitas, ¿verdad? Considerar, que sí necesitas pedirle a Dios, ¿verdad? Que te vaya mostrando cosas más profundas, ¿sí? Es el enojo, ¿sí? El enojo, cuando el enojo, ¿verdad? Se desata, ¿sí? Entonces, viene la ira, ¿verdad? La ira es un nivel más elevado de frustración y de enojo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos guardar el corazón, ¿verdad? De que el enojo no entre y se establezca, ¿verdad? Y tome posesión del corazón, ¿verdad? Y empiece a causar, ¿verdad? Daño, a herir el corazón, ¿sí? Entonces, recuerda la escritura, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, Dios sabe, ¿verdad? Que somos, que por la naturaleza que tenemos, ¿verdad? La naturaleza caída, ¿sí? Somos hombres que el enojo, ¿verdad? Se puede establecer y aunque digamos, no pasa nada, pero estás enojado, no pasa nada, ¿verdad? Y el enojo ahí, ¿verdad? Nos lleva, ¿sí? Al punto, ¿sí? En donde caemos en pecado. Y entonces, si caemos en pecado, dice la Escritura, ¿sí? Le damos lugar al diablo. Quiere decir que le permitimos que el diablo tome el lugar que nosotros debemos de tomar, ¿no? Entonces, la ira, el enojo, la falta de perdón, ¿verdad? Y estuvimos viendo también, por último, creo que vimos las ofensas, ¿verdad? Guardarnos de las ofensas, guardar en nuestro corazón que no se ofenda. Luego estuvimos viendo, creo que sí vimos la envidia y los celos, no recuerdo ya, ¿sí? Pero vamos a ir a la página 91 de nuestro manual, en donde viene, vamos a ver, creo que sí alcanzamos a tocar algo de lo que es la envidia, ¿verdad? Y los celos, ¿sí? Entonces, la envidia, ¿sí? La envidia, eh, eh, pues, es algo que está en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y la envidia nació, fíjate, o se originó, sería la palabra correcta, ¿sí? La envidia se originó, ¿verdad? Eh, en el cielo, ¿verdad? Con Lucero, ¿sí? Lucero, ese ángel de luz, le dio entrada, ¿verdad? A la envidia y a la codicia, ¿sí? Y entonces él empezó a envidiar, ¿verdad? El trono de Dios. Y entonces fue la causa, ¿verdad?, de su caída. Entonces vemos cómo el hombre por naturaleza es envidioso desde pequeñito, desde que nace ya hay una, ya está, ¿verdad?, ahí esa condición de envidia en el corazón, ¿sí? Tú ves a los niños, ¿verdad? Los juguetes son míos y préstaselo. No, es mío, ¿verdad? ¿Sí? Y si el otro niño agarra un juguete y algo, entonces le entra la envidia, ¿verdad? Y va y se lo quita, ¿sí? Y empieza la posesión, ¿sí? Entonces, el problema con la envidia, ¿verdad? Es que eh, no nos permite, ¿sí? Gozarnos cuando debemos de gozarnos. Entonces, la persona que tiene envidia, ¿sí?, normalmente está viendo, ¿sí?,
los errores de la persona, ¿sí? A la cual, ¿verdad? Le llamó la atención a esa persona, pero empezó a ver que esa persona le empezaba a ir bien, tenía éxito, ¿verdad? Y entonces él empezó a tener envidia de esa persona, ¿sí? Y empieza, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Que está triunfando, que está teniendo éxito, y entonces esa envidia le impide, ¿verdad? Gozarse con los éxitos, ¿verdad? Y los triunfos de las otras personas. ¿Sí? Y por envidia, ¿verdad? Eh, pues su vida se empieza a afectar. Entonces dice el Proverbio 14, versículo 30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, ¿sí? Un corazón tranquilo, un corazón quieto, ¿verdad? Un corazón sencillo. Dice, mas la envidia es carcoma, dice, de los huesos. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que la envidia, ¿verdad? Empieza a actuar, ¿sí? Hasta lo más profundo de nuestro cuerpo, que son, ¿verdad? Los huesos. Y entonces entra, ¿verdad? Entra dentro de los huesos y empieza a carcomerlos, dice la escritura, ¿verdad? Esa es la envidia, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que esta palabra, ¿sí? Carcoma, ¿verdad? Pues es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, se carcome, pues, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, ¿verdad? Un cáncer. Un cáncer se empieza a carcomer, ¿verdad? El tejido bueno, las células sanas, las células buenas y las empieza a atrapar y las empieza, ¿verdad?, a carcomer, ¿sí? Entonces, la envidia dice que es carcoma, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando la persona le da lugar a la envidia, ¿sí? Entonces, lo primero es que le quitas la paz al corazón, ¿sí? Tu corazón deja de estar apacible, ¿verdad? Tu corazón deja de tener ese reposo, ¿verdad? Y por causa de la envidia, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? A corroerse por dentro, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? Pero fíjate cómo va profundo, va hasta los huesos, se los empieza a carcomer, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿verdad? Que los huesos los empieza a secar, ¿sí? Y como se secan los huesos, los empieza a destruir, los empieza a separar, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que la envidia entonces afecta, ¿verdad? La vida de la iglesia, ¿sí? ¿Verdad? Es la envidia la que daña, ¿verdad? Y afecta la unidad, ¿sí? Rompe la unidad de la iglesia, rompe la unidad del cuerpo, ¿sí? Viene, ¿verdad? Y seca los huesos. Entonces, hemos estado orando, ¿verdad? Estos últimos tiempos, ¿verdad? Acerca del valle de los huesos secos, ¿verdad? ¿Por qué llegaron a estar secos los huesos? Porque el carcoma entró, ¿verdad? Por causa del pecado, ¿sí? Entró y toda una nación, ¿verdad? Que debió de haber sido una nación, ¿sí? Que glorificara a Dios, ¿sí? Le dio entrada al pecado, ¿verdad? Y los huesos se carcomieron, ¿sí? O sea, se comió toda la carne, se comió todos los músculos, se comió todo, ¿verdad? Y se metió a los huesos y los separó, ¿verdad? Y completamente, ¿verdad? Se convirtió todo eso en un valle de muerte, ¿verdad? En un valle de huesos secos, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? Que cuando entra la envidia y empieza a separar los ministerios, empieza a separar la relación entre los líderes, empieza a separar la relación entre unos y otros, ¿verdad? Entonces se empieza a destruir el cuerpo, ¿verdad? Y pues se destruyen las relaciones, ¿sí? Y entonces la envidia, ¿verdad? Pues carcome, ¿verdad? Y ahora, qué tremendo, ¿verdad? Que estamos viendo operar a dos cosas bien tremendas, ¿sí? La envidia y los celos. O sea, cuando hay envidia, ¿verdad? La persona se pone celosa, ¿sí? Entonces están operando, ¿sí? Dos demonios terribles. Entonces, dice Proverbio 27, versículo 4, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Sí? Entonces la envidia es terrible, ¿verdad? La envidia, ¿sí?
La envidia, pues afecta, ¿verdad? Afecta a la persona, o sea, la persona que le dé entrada a la envidia, ¿sí? Entonces empieza a tener problemas porque no sabe aceptar, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo con los demás, ¿sí? Le da envidia. O sea, que Dios levante una persona y que esa persona empiece a ser usada por Dios, le da envidia, ¿verdad? Y esa persona empieza a carcomerse por dentro. O sea, y el carcomerse, ¿verdad? Pues empieza a afectar los huesos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que la vida de esa persona que empieza, ¿verdad? A experimentar esa envidia destructiva, ¿sí? Pues su vida se empieza a amargar. ¿Sí? La persona se vuelve, ¿verdad? Muy, o sea, muy señaladora, ¿no? Se vuelve muy crítica, pues. Se vuelve una persona murmuradora, ¿verdad? Murmura contra la persona que está teniendo éxito, ¿sí? No puede ver que otros, ¿verdad? Triunfen en lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, cuando la persona se vuelve crítica por la envidia, ¿verdad? Y se vuelve celosa, entonces empieza, ¿verdad? A buscar las faltas, ¿sí? En las otras personas. Empieza a buscar las faltas, los errores de otras personas, ¿sí? Entonces, ya nos ha tocado vivir esta experiencia, ¿sí? Eh, Tiempo atrás, ¿verdad? Había eh, un par de personas, un par de mujeres, ¿sí? Con perdón de todas las chicas que están hoy aquí, ¿verdad? Pero eh, estas mujeres, ¿verdad? Que se creían profetas, ¿verdad? Que se creían profetas, ese era el asunto, pero pues para mí que era más el espíritu de adivinación el que estaba operando, ¿sí? Ellas se reunían para orar, ¿sí? Para orar y entonces la oración de ellas, ¿verdad? Era, Señor, muéstrame lo que está mal de tal persona. Muéstrame lo que está mal de aquella otra persona. Muéstrame lo que está mal de esta. Y daban nombres, ¿verdad? Y entonces empezaban a escribir las cosas que supuestamente, ¿verdad? Dios les decía de las cosas que estaban mal en cada persona. Y entonces llegaban a la reunión, ¿sí? Teníamos la reunión y llegaban y con una hojita doblada y se le entregaban a la persona, ¿verdad? Y le decían, es que Dios me reveló las cosas que están mal en ti y aquí está para que veas. Y entonces había un espíritu de adivinación terrible, ¿verdad? Que estaba operando y estaban dañando, ¿verdad? La persona, imagínate, muy contenta y que luego que te lleguen con un papel ahí en donde está siendo condenado o condenada, ¿verdad? Por Dios, porque Dios dice que te va a destruir y te va a deshacer y te va a desbaratar, porque, y un montón de cosas ahí terribles, ¿verdad? Y entonces la persona, pues, lo tumbabas, ¿verdad? Tumbabas el ánimo, tumbabas el corazón y la persona se empezaba a sentir la persona más terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas, ¿verdad? Le habían dado entrada a los celos y a la envidia, ¿verdad? Y entonces sus vidas se empezaron a hacer vidas amargas, ¿verdad? Y empezaron a ver, ¿verdad? El lado negro de las cosas, ¿sí? Entonces, yo veo, ¿no? Que esto es terrible porque personas que tienen un llamado de Dios, ¿verdad? Y que sus vidas están llamadas, ¿verdad? A ser instrumento de Dios para su gloria, ¿verdad? Pues si le abren puertas a la envidia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pues sus vidas, ¿verdad? Van a ser truncadas, ¿verdad? No van a lograr alcanzar lo que Dios tiene para sus vidas, ¿no? Y entonces su llamado y lo que Dios quería para sus vidas, ¿verdad? Pues no van a poder fructificar en ello. ¿Por qué? Porque le dieron entrada a la envidia. Entonces, acuérdate, ¿dónde nació esto? Nació en el cielo, nació en el cielo, nació allá. Y no que Dios, ¿verdad?, sea el creador de la envidia, no. Lo que pasa, ¿verdad?, es que este lucero, ¿verdad?, este ser angelical que era en la estructura angelical, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, tenía una de las posiciones más altas, ¿verdad? Y era el encargado, ¿verdad?, de mover toda la adoración, ¿verdad?, delante del trono de Dios, ¿verdad? Al Todopoderoso, ¿sí? Y entonces
eh, eh, él estaba delante de la gloria de Dios, ¿sí? Y su cuerpo estaba hecho de tal manera, ¿verdad? Que su cuerpo reflejaba, ¿sí? La luz de la gloria de Dios. Y entonces él se podía ver, ¿verdad? Resplandeciente, ¿verdad? Él se podía ver resplandeciente, pero no era el resplandor suyo, era el resplandor de Dios, ¿verdad? Que se reflejaba en su vida, ¿sí? Y entonces él empezó a creer, ¿verdad? Que todos los que estaban adorando, todos los ángeles que estaban adorando a Dios, ¿verdad? Pues lo tenían que adorar a él porque él era el que resplandecía, ¿sí? Y entonces él empezó, ¿verdad? A abrir le dio entrada, ¿verdad? A la envidia, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta pues que la envidia es una de las principales áreas, ¿sí? De lo que es, ¿verdad? Satanás, ¿sí? Entonces, del carácter de Satanás, ¿verdad? La envidia es una de las principales cosas que operan en ese corazón, ¿sí? Y entonces, Satanás, ¿verdad? Pues tiene envidia de todo, ¿sí? O sea, su naturaleza es envidiosa, ¿sí? Y entonces cuando tú y yo le damos entrada a la envidia, ¿verdad? Pues estamos siendo inyectados, ¿verdad? Con el veneno de muerte de Satanás, ¿sí? Y empezamos a operar como Satanás, ¿sí? Y entonces él que estaba delante de la gloria del Todopoderoso, ¿verdad? Le dio entrada a la envidia, ¿sí? Esto es lo más terrible. Entonces, pues él empezó a envidiar a Dios, empezó a envidiar el trono de Dios, ¿sí? Él empezó a envidiar, ¿verdad? El poder de Dios, ¿sí? Él empezó a querer tomar la adoración que es para Dios, ¿verdad? Le empezó a tomar por envidia, ¿verdad? Y entonces a él le daba envidia, ¿verdad? Que el amor de Dios se expresara, ¿sí? Entonces le daba envidia, ¿sí? Entonces, eh, 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 ¿sí? Satanás, ¿verdad? Tiene envidia de los hijos de Dios. ¿Por qué tiene envidia de los hijos de Dios? Porque representan todo lo que Dios es, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero además de eso, ¿sí? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Quiere decir que nosotros estamos llamados a ocupar la posición, ¿sí? Que Satanás tuvo un día y que nunca más va a poder llegar a tener en toda la eternidad, ¿sí? Y esa posición es la de estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Adorando, llevando toda la adoración, ¿verdad? Para que Dios sea adorado, ¿sí? Y entonces, este es, ¿verdad? Lo que carcome, ¿verdad? Los huesos, si tuviera huesos, este espíritu inmundo, ¿verdad? Que es Satanás, ¿sí? Pero lo carcome por dentro, ¿sí? Al ver todo esto. Entonces, o sea, el enemigo, ¿verdad? En esta envidia, en estos celos, ¿sí? Pues es lo que mueve, ¿verdad? Lo que mueve la vida de Satanás es la envidia y los celos. Y lo mueven, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer el mal, ¿sí? Entonces él busca el mal de todos los que él envidia. O sea, él no puede ver que los hijos de Dios triunfen, que los hijos de Dios se levanten. No, eso lo carcome más, ¿verdad? Lo afecta más. Y entonces el enemigo, ¿verdad? Pues daña, o sea, vino para robar, matar y destruir. O sea, estas tres cosas son terribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque son el origen de la envidia. O sea, la envidia, ¿verdad? Desata el robar, matar y destruir, que es como opera el diablo, ¿verdad? Así opera Satanás, ¿sí? Y entonces él viene a dañar todo lo que Dios ama. Entonces, si Dios ama algo, ¿sí? El envidioso va a querer destruirlo eso, lo va a querer destruir. ¿Para qué? Para ir, ¿verdad? Y atentar contra Dios, ¿sí? Ahora, no puede él enfrentársele a Dios. ¿Por qué? Porque no, o sea, no, ¿en qué cabeza cabría? No, no, ni en la de él cabe eso, ¿no? Él sabe que no puede, ¿verdad? Pero sí sabe que puede destruir lo que Dios ama. Él sí sabe que puede irse en contra de la creación de Dios, de lo que Dios creó el hombre, ¿verdad? Que es hecho a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Pues destruir la obra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo o sea, qué hizo el enemigo, verdad? Pues desde el Edén, ¿verdad? Se levantó en contra de Dios, ¿sí? Para que lo que Dios creó, ¿sí?
eh, no pueda seguir caminando con Dios. Entonces metió el pecado, pues, ¿sí? Metió el pecado y entonces el pecado, ¿verdad? Le abre la puerta a estos espíritus a este veneno, ¿verdad? De envidia y de celos, ¿sí? Y entonces cuando la mujer, ¿verdad? Escucha las palabras de la serpiente, ¿sí? Y empieza su mente, ¿verdad? Fue cambiada, ¿sí? O sea, cambió su frecuencia. ¿Por qué? Porque empezó, ¿verdad?, a tomar la frecuencia, ¿sí?, de la envidia y los celos. Y entonces dice la escritura, ¿verdad?, que la mujer, ¿verdad?, voltea a ver ese árbol que ni caso le hacía, ¿sí?, y lo empieza a ver como el árbol más delicioso de todo el jardín. Cuando dice la escritura que todos los árboles eran deleitosos, todos. Y entonces ahora resulta que este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal se convirtió en el árbol más delicioso y dice que a la vista, dice, era deleitoso, dice, y era codiciable, era bueno para comer, ¿sí? Y entonces se abrió una puerta ahí, ¿verdad? Se abrió una puerta. Entonces el diablo no podía ver, ¿verdad? Que el hombre, la creación de Dios, ¿verdad?, tuviera el éxito que Dios dijo que iba a tener. Entonces, escucha, el enemigo oyó cuando Dios dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, ¿verdad? Sojúzguenla y señoreen. Y entonces el diablo dice, no, no, eso no, eso, o sea, le entró la envidia, ¿verdad? Contra el hombre, contra la primera pareja, ¿verdad? Y entonces dice, yo las tengo que parar, yo tengo que parar esto, ¿verdad? Y por envidia, ¿verdad? Vino a robar, matar y destruir y se cumplió ahí, en la primera pareja, la obra del infierno, ¿sí? Y entonces el hombre le abrió esa puerta, ¿sí?, para que a través de ella, ¿sí?, entrara el veneno mortal del pecado. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que opera, el orgullo. ¿Sí? El orgullo. Tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿sí?, tenemos el caso de Naamán, ¿verdad?, el general. Y dice en Segunda de Reyes 5, versículo versículo 9, perdón, dice el versículo 8, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Sí? Y entonces le manda el mensaje, ¿verdad? De Eliseo al rey y le dice, oye, no te angusties, ¿verdad? Mándamelo, mándamelo. Y entonces versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, dice, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, dice, enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, ¿verdad? Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar, dice, y sanará la lepra. ¿Sí? Pero resulta, ¿verdad? Pues que ni salió Eliseo, ni clamó a Dios delante de él, y ni lo tocó.
O sea, todo lo que él esperaba, ¿verdad? No sucedió, ¿sí? Y entonces dice el versículo 12 al final, dice, y se volvió y se fue enojado. ¿Sí? Versículo 13 dice, más sus criados, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? ¿Verdad? Entonces, vemos cómo el orgullo, ¿verdad? O sea, por poquito y le roba la bendición de ser sanado, ¿sí? Eh, Gracias, ¿verdad? A que los criados de él, ¿verdad? Yo me imagino pues que eran judíos, ¿verdad? Que conocían, incluso conocían al profeta, ¿sí? Entonces, le hicieron, ¿verdad? Recapacitar, pero, ¿verdad? Pues ese orgullo de decir, oye, ya llegué, ya llegó el general, ¿cómo es que no sales a recibirme, ¿verdad? Y además, pues si estás delante de mí, ¿verdad? Pues, necesitas honrarme, ¿no? Y no pasó eso, ¿no? Entonces, vemos, los efectos, ¿verdad? Del orgullo. Entonces, imagínate si le combinas, ¿sí? La envidia, los celos, y ahora ponle el orgullo, ¿sí? Entonces empezamos a ver una descripción cada vez más completa, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Pues, o sea, el orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios, ¿sí? El orgullo lo llevó a decir, es que yo necesito estar, ¿verdad? En un trono, dice, y voy a estar en un trono encima del de Dios. Voy a estar por encima de él, voy a ser superior a él, ¿sí? Y pues todo es el orgullo, ¿no? Lo siguiente, fíjate, palabras negativas, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que una manera de hablar negativo, ¿sí? Representa, ¿verdad? O quiere decir, ¿sí? Pues que solamente son quejas, que solamente hablan de incredulidad, ¿verdad? Que hablan de mal hablar, o sea, mal hablados, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Usamos palabras negativas, ¿sí? Entonces, le damos lugar, ¿verdad? A la murmuración, le damos lugar, ¿verdad? A los chismes, le damos lugar a las quejas, le damos lugar a la incredulidad, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que estamos mal hablando o somos mal hablados, ¿sí? Quiere decir, usamos palabras negativas. Y entonces esto provoca, ¿verdad? Eh, 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 o tiene sus efectos, ¿no? Proverbios 18, Proverbios 18 dice el versículo 7, dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Dice, y sus labios son lazos para su alma. Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que el hablar mal, ¿sí? Pues no es otra cosa que, ¿sí? La necedad de la persona, ¿sí? Una persona necia siempre te va a hablar mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Dice, ¿a quién compararé? Dice, a un hombre prudente y a un hombre insensato, ¿verdad? A un hombre prudente, ¿verdad? Que oye mis palabras y las hace y edifica su casa sobre la roca. Y el hombre insensato o necio, ¿verdad? O un hombre que habla mal, ¿sí? Pues oye las palabras, dice, y no las hace. Solamente oye y no las hace, ¿no? Entonces, habla mal quiere decir que lo que habla, ¿verdad? Provoca, ¿sí? Cuando la persona habla mal o habla con palabras negativas, su boca se convierte en esa puerta, ¿verdad? Que se abre, ¿sí?
para declarar todo lo malo y todo lo que a fin de cuentas le va a venir. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo ahí en el libro de Job, al principio, dice la escritura que Job, ¿verdad? Se levantaba temprano todos los días, ¿verdad? A ofrecer sacrificios, ¿verdad? A Dios. Y decía, por, por si mis hijos han de haber hecho algunas cosas malas, ¿verdad? Y todo, y pues yo tengo que ofrecer sacrificios a Dios para que, este, pues, no, Dios los pueda perdonar, ¿no? ¿Sí? Y entonces él se levantaba temprano, ¿sí? Y iba a buscar a Dios y todo. Pero dice la escritura, ¿verdad? Dice Job también, pero lo que me temía, dice, me vino. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Eh, decimos, ay, es que eso me va a pasar, ay, es que eso me va a pasar, y ay, es que eso me va a pasar, y pues te va a pasar, ¿sí? Te viene, ¿sí? Si empiezas a sentir un dolor y dices, ay, de seguro eh, por ejemplo, alguien le da un dolor, ¿verdad? En un costado. Y entonces empieza a decir, ¿verdad? Él mismo empieza a decir, ay, de seguro ya se me amoló un riñón, ¿verdad? Y pues ya voy a tener problemas con el riñón y pues ya este riñón no me va a servir porque ya me duele mucho y todo. Y empieza a hablar mal y hablar mal y hablar mal. Entonces lo que él se temía, ¿sí? Le va a venir. Ese riñón le va a empezar a dejar de funcionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usó palabras negativas, ¿sí? Entonces, hablar mal, ¿sí? De las personas o de uno mismo, ¿sí? El corazón empieza, ¿verdad?, a afectarse también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablas más de las personas, ¿verdad?, empiezas a experimentar un resentimiento en el corazón, ¿verdad?, contra esa persona. ¿Sí? Empiezas a darle lugar a los celos, ¿verdad?, y a la envidia, ¿verdad? Empiezas a darle lugar a las ofensas, ¿verdad? Y empiezas a guardar en tu corazón, ¿verdad? Todas las cosas que tú crees, ¿verdad? Que, 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 que te están haciendo, ¿verdad? O que te están afectando, ¿sí? Entonces, cuando veíamos las clases, ¿verdad? De los viernes, en donde veíamos el rechazo, ¿verdad? Y las áreas de rechazo. Y pues la persona que tiene heridas de rechazo en su corazón, ¿verdad? Llega a un lugar y siente que todo el mundo le está rechazando y siente que todo el mundo está hablando en su contra, ¿verdad? Y la gente dice, ya hace cosas, ay, ya está hablando, ya está diciendo, lo que dijo de seguro es contra mí, ¿verdad? Y entonces empieza, ¿verdad? A guardar ofensas en su corazón, ¿verdad? Y empieza a tener problemas, ¿verdad? De resentimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado como hablamos, ¿sí? Si hablamos mal, ¿verdad? Contra nuestros hermanos, ¿sí? Pues estamos usando, ¿verdad? Esas palabras negativas que tienen efecto y que tienen poder. Entonces, yo quiero darte un ejemplo en la escritura de esto. En el libro de Números, en el capítulo, voy a mi Biblia, es el capítulo 13. Dice el capítulo 13, Números 13, versículo 25. Dice, y volvieron los dos espías, dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Dice, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y entonces, pues ellos traían muestras, ¿sí?, del fruto de la tierra prometida.
Ellos traían muestras del fruto, ¿no? Y entonces todos, pues todos, cuando empezaron a oír la información, ¿verdad? El reporte que estaban dando, ¿sí? Y vieron el fruto, dijeron, pues ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Ven nada más el fruto ese tremendo que traen, ¿verdad? Ciertamente, pues es, ¿verdad? Es buena tierra, ¿sí? ¿Sí? Y dice, ellos mismos dijeron, la cual ciertamente dice, fluye leche y miel. ¿Sí? Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Sí? Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Verdad? Entonces, ellos primero dicen que es tierra que fluye leche y miel, les muestran el fruto, ¿verdad? Y pues todos se alegran, pero luego empiezan a hablar de cómo es la tierra, ¿verdad? Y cómo están ese lugar, ¿verdad? Y quiénes habitan en ese lugar. Y luego dicen, y es tierra además o sea, son ciudades fortificadas, son ciudades tremendamente fortificadas, ¿verdad? Y ciudades muy grandes. ¿Sí? Y también están los hijos de Anac, están los gigantes, tierra de gigantes, ¿sí? Y entonces como que, ¡bum!, se les olvidó, ¿verdad? La parte de la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Y entonces, versículo 30, Caleb, dice, hizo callar al pueblo, ¿sí? Entonces, fíjate qué tremendo, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo, versículo 30. Oye, qué tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo empieza a oír que está Amalek, ¿verdad? Y que está el Eteo, y que está el Jebuseo, y que está el Amorreo, ¿verdad? Y que es tierra de gigantes, y que está el Cananeo y todo, y empiezan a ver a todos los pueblos que son guerreros, ¿verdad? Y que son gigantes y todo, ¿verdad? Y entonces empieza, ¿verdad? El alboroto, se empezó a alborotar todo, y entonces entra Caleb, ¿verdad? Y dice que los hizo callar, ¿sí? Delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos en posesión de ella, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No importa que sean gigantes, no importa que sean guerreros, nosotros más podremos que ellos. ¿Sí? Versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, si quieres subrayar, dice, y hablaron mal, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Sí? Usaron palabras negativas, ¿verdad? O sea, hablaron mal, ¿sí? Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, ¿sí? Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, ya no es tierra que fluye leche y miel, es tierra que traga, ¿verdad? A sus moradores. Y todo el pueblo que vemos en medio de ella son hombres de gran estatura, y además están los gigantes, ¿sí? Entonces todos son hombres de gran estatura y además están los gigantes, ¿sí? Y también vimos allí gigantes, dice, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sí? Y entonces dice el siguiente capítulo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y siguieron hablando mal, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿sí? Que el reporte de 10 hombres, ¿sí?, pudo más que el reporte, ¿sí?, de un solo hombre, de Caleb. Le creyeron más a la parte negativa, ¿sí?, de las palabras negativas, ¿sí?, le creyeron más, ¿sí?, que lo que Dios había dicho. Dios había dicho que era tierra que fluye leche y miel, y Dios había dicho que era Dios el que les entregaba la tierra, ¿sí? Entonces, cuando la persona habla mal, perdón, cuando la persona habla mal, ¿sí?, anula, ¿sí?, la palabra de Dios, anula lo que Dios quiere, ¿sí? Y entonces dice la escritura, versículo 32, dice,
Dice, y hablaron mal. Subraya eso, y hablaron mal. Yo ya lo tengo subrayado en mi Biblia. Y está aquí subrayado. ¿Sí? Y entonces, esta palabra, esta declaración, y hablaron mal, ¿sí? En el original, en el hebreo, es un reporte maligno, un reporte perverso, ¿sí? Un reporte terrible, ¿sí? Que produce confrontación. Y entonces, ¿verdad? El pueblo que oyó las palabras negativas, ¿sí? Creyeron más a lo negativo, a lo malo, que lo que Dios quería. Y entonces todo el pueblo dice que empezó a gritar, empezó la gritería, ¿sí? Porque era un pueblo que se tragaba a los moradores, a los que fueran. Era un pueblo, ¿verdad? De todos de grandes estatura, dice, y además estaban los gigantes, ¿sí? Y luego dijeron, y nosotros éramos como langostas, dice, como chapulines, como langostas, dice, y así les parecíamos a ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, uy, tú, bola de chaparros, dice, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que hablar mal, ¿verdad? Produjo, o sea, un reporte maligno produjo que toda la congregación de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel. Ahora, cuando dice aquí toda la congregación de Israel, ¿sí? Estamos hablando le calculan entre 2 a 3 millones de personas. Entonces no era una congregación chiquita, ¿sí? Era todo un pueblo, ¿sí? Y dice que todo el pueblo, ¿verdad? Empezaron a gritar. Imagínate el griterío que se desató cuando oyeron este mensaje perverso, cuando oyeron este reporte que iba contra la palabra de Dios. Hablar mal, mis amigos, va contra lo que Dios quiere. Entonces, cuando la gente habla mal contra el liderazgo de una iglesia, cuando hablan mal, ¿verdad? Contra los hombres y las mujeres que Dios está usando, ¿sí? Cuando en la congregación empiezan, ¿verdad? ¿Por qué empiezan las divisiones en una iglesia? Porque empiezan a hablar mal contra el líder de la iglesia, contra el pastor, ¿sí? O contra la familia pastoral. Empiezan a hablar mal contra el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Contra unos, ¿verdad? A lo mejor el liderazgo empieza a ser dividido, unos sí y otros no, y empiezan a hablar mal, ¿verdad? Y hablar mal, ¿verdad? Es meter un reporte perverso, es meter un reporte maligno, es meter información falsa, ¿verdad? Información incrédula, ¿verdad? Es ir contra lo que Dios ha dicho que quiere hacer, ¿verdad? Y el reporte, las palabras negativas están diciendo, no, no, eso no debe de ser así. Entonces, qué tremendo que ellos, ¿verdad? Lloraron, dice, toda la noche. O sea, qué terrible oír el lloro, ¿verdad? El lamento, el lloro y ¿cómo saben que fue toda la noche? Pues porque toda la noche había lágrimas y gritos y quejas, ¿verdad? Y, pues quejas sobre todo, ¿no? ¿Sí? Y entonces viene la mañana, ¿sí? Y, 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 y dice, y se quejaron contra Moisés. O sea, en la mañana, ¿verdad? Se empezaron a quejar contra Moisés, contra Aarón, ¿sí? Dice, todos los hijos de Israel, o sea, todos. Y entonces dijeron dos cosas, ¿sí? La multitud. Dice, ojalá y muriéramos en la tierra de Egipto. Dice, ya nos sacó Dios, pero ojalá, o sea, mejor nos regresamos y morimos allá, ¿sí? Dice, o en este desierto, ojalá y muriéramos. Y entonces, ¿verdad? Pues Dios dijo, ¿sí? Lo que te temías, te viene. O sea, lo que pides, concedido. Te mueres en el desierto. Entonces, el que habla mal, tú ves, le está yendo, está teniendo situaciones terribles la persona y de repente dice, ojalá y me muera y pum, le da un infarto. El diablo se lo concede, ¿no? Sí. Entonces,
Quiero en el capítulo 14, fíjate, dice el versículo 27. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Sí? ¿Hasta cuándo dice esta depravada multitud? Entonces, para Dios, ¿sí? Ellos ya habían caído en pecado por las palabras negativas. O sea, mi amado, pecado es fallar en el blanco. ¿Verdad? Si Dios dice que es tierra buena, es tierra buena. Si Dios dice que te va a meter, te va a meter. Pero si tú dices que no podremos porque son gigantes y somos como langostas, ¿verdad? Es pecado ya. ¿Sí? Entonces, hablar mal, ¿sí? O palabras negativas nos meten en pecado. ¿Sí? Y esas son puertas, ¿sí? Que se abren con nuestra boca por las malas palabras que usamos. Entonces dice Dios, ¿verdad? Esta depravada multitud que murmura, dice, contra mí, dice Dios. O sea, no estaban murmurando ni se estaban quejando contra Moisés y Aarón, no, era contra Dios. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y luego dice el 28, diles, Moisés y Aarón, Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo, ¿verdad? Con vosotros. Lo que tú me dijiste a mis oídos en murmuración, ¿verdad? Que estaba contra Moisés, pues, la murmuración. Lo que dijiste a mis oídos, ¿verdad? Que le estás hablando a mis siervos, ¿sí? Te lo voy a conceder. ¿Sí? Y eso ya fue decreto de Dios. Ya fue un decreto de Dios, ¿sí? Entonces, dice el versículo 32, en cuanto a ustedes, ¿sí? Bueno, el 29 nada más para que sepamos, dice, en este desierto, dice, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueren contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales, dice, han murmurado contra mí. O sea, de 20 años para arriba, ¿sí? Y todos, dice, van a morir en el desierto. Versículo 32, ¿sí? Vuestros cuerpos, dice, caerán en este desierto. ¿Sí? Versículo 34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Sí? Yo Jehová he hablado, así haré a esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, dice, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los 10 espías que hablaron mal, ¿sí? Vino el juicio de Dios sobre ellos. Entonces, eh, quise tocar o sea, este ejemplo, ¿no? En esta parte de palabras negativas, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que significa hablar mal, ¿sí? A veces somos, ¿verdad?, por la misma naturaleza humana, somos negativos en las cosas, ¿sí? Y entonces creemos mal, más, le creemos más al diablo que a lo que Dios dice, ¿sí? Entonces hace ratito te ponía el ejemplo, ¿verdad?, del Edén, ¿sí? O sea, esto fue lo que hizo el diablo, ¿sí? El diablo, ¿verdad? Le habló a la mujer, ¿sí? Y le metió, ¿verdad?, una palabra de veneno,
la mujer cambió su frecuencia, ¿sí? Y empezó a hablar mal. ¿Por qué habló mal? Porque lo que Dios había dicho que era malo, ella le empezó a decir que era bueno, ¿sí? Entonces, un mensaje perverso, ¿verdad? Y entonces Dios dijo, ¿verdad? Ya no puedo soportar eso, ¿no? Y vino. Por eso hoy veíamos el Proverbio 18, ¿no? Dice, la boca del necio, dice, es quebrantamiento para sí. Entonces, la persona, ¿verdad? La boca del que habla negativamente, del que habla mal, ¿sí? ¿Sí? Va a ser quebrantado por las mismas palabras que usa, va a ser quebrantado, ¿sí? Y sus labios, dice, son lazos para su alma. Él mismo se está lazando, ¿sí? Entonces, el que habla mal, ¿verdad? Y habla mal contra otros, ¿sí? Eh, 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 y desea mal para otros, ¿sí? Todo lo que sale de su boca, ¿verdad? Va a ser usado, ¿verdad? En su contra, ¿sí? Y por él mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta y cuidar cómo hablamos, ¿sí? Entonces, eh, eh, esto me recuerda, ¿no? Lo que compartía Jaime Chao, ¿verdad? Este domingo, ¿verdad? Y que pues él lo aprendió porque, o sea, esto yo lo he enseñado muchas veces, desde hace mucho tiempo. Y cada ratito, ¿verdad? Bueno, no sé si últimamente, pero de hecho yo compartía y yo les decía, ¿verdad? ¿Por qué piensas lo que piensas, ¿verdad? ¿Por qué estás pensando esas cosas que estás pensando, ¿sí? Aprende a cuidar tus pensamientos, aprende a cuidar, ¿verdad? Eh, 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 con detenimiento lo que piensas. ¿Por qué? Porque hablamos lo que pensamos, ¿sí? Y entonces si pensamos mal, ¿verdad? Vamos a estar hablando mal, ¿sí? Y entonces nosotros mismos podemos, ¿verdad? Soltar maldición ¿verdad? A nuestra vida, ¿verdad? Que destruye, ¿sí? Que destruye, ¿verdad? Son palabras que te van a quebrantar, ¿sí? Son lazos que tu alma va a quedar lazada. Entonces, como estamos ahorita en la enseñanza, ¿verdad? De lo que es las raíces de las enfermedades, mira, eh, una de las cosas, ¿verdad? Que yo tomé, ¿verdad? Y decidí, ¿sí? Y te lo paso al costo, ¿verdad? Es que de mi boca no salgan palabras, ¿verdad? Que el diablo use para desatar enfermedades, ¿verdad? En mi vida, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad? De repente te empieza un dolor y puede ser fuerte, puede ser intenso, ¿verdad? Y vienen los dardos de fuego, ¿no? Los dardos del enemigo a la mente, ¿sí? Y entonces lo voy a poner en caso extremo, ¿no? ¿Sí? Y de repente dices, ay, híjole, ya me dio cáncer. O sea, de tu boca salieron esas palabras, ¿sí? Y entonces el diablo dice, hecho, ¿sí? Se abrió la puerta. Y entonces vienen los espíritus de enfermedad, viene el espíritu asignado para desatar cáncer en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, ¡pum!, entra, ¿sí? Y lo que tú declaraste, el diablo lo usó en tu contra para quebrantarte y para lazarte, ¿sí? Entonces, cuando yo siento en mi cuerpo, ¿verdad? Un dolor o algo, o sea, yo no lo hablo, ¿sí? Yo empiezo, ¿verdad? A orar y a declarar el poder de Dios, ¿verdad? Y a no darle lugar a pensamientos, ¿verdad? Que desaten, ¿verdad? Que puedan desatar una enfermedad en mi cuerpo. Y yo mismo empiezo a decir, Señor, este dolor que tengo aquí, Señor, yo ni siquiera digo es mío, es mi dolor, no. Hay gente que dice, es que es mi enfermedad, ¿no? La gente se junta, pues, para platicar sus enfermedades, para compartirse sus dolores, para ver a quién le duelen más cosas en el cuerpo, ¿verdad? Y las presumen y las llaman sus enfermedades, ¿sí? Y entonces, pues, el diablo los usa, ¿no? Entonces, me viene un dolor, ¿verdad? Yo ni siquiera lo hablo, lo declaro, sino que las palabras que salen de mi boca, ¿verdad? Tienen que ser, como dice la Escritura, el que haya mis palabras de revelación, dice, son vida y son medicina a su cuerpo. Señor, gracias porque el dolor que
que siente esta parte de mi cuerpo, Señor. Señor, tú eres poderoso, Señor, y yo voy a la raíz de lo que esté originando esta afección, Señor, y yo declaro que se sana. Y Señor, gracias porque este dolor se va, porque en esta parte donde me molestaba, Señor, ahora se va a quitar la molestia y todo. Y entonces, ¿verdad? He aprendido, ¿verdad? A guardar mi cuerpo de no caer en enfermedades que uno mismo desate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo que, o sea, todas las cosas que hemos visto aquí, desde la angustia, la tristeza, ¿verdad? La ira, ¿verdad? El enojo, o sea, todas estas cosas, ¿verdad? La envidia, los celos, el orgullo, las palabras negativas, todas liberan enfermedades. Entonces tú y yo tenemos que aprender esto, ¿para qué? Para poder trabajar, ¿verdad? Con sabiduría en nuestra casa primeramente, en nuestras vidas personales, ¿verdad? Y en nuestra vida familiar, ¿verdad? Y luego ser una bendición para los de afuera, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que, ¿se acuerdan? El manual trae el caso de Mical. Eh, ¿Están recibiendo bien el audio? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Ok, ok, me dicen, muy bien, entonces sigo adelante, ¿no? Entonces, la escritura, ¿verdad? Trae el caso de Mical, ¿no? Viene David, ¿verdad? Gozoso de traer el arca de la presencia de Dios otra vez, ¿verdad? A su lugar en el que debería de haber estado, ¿verdad? Y que todo el tiempo desde Saúl se llevaron el arca, ¿verdad? Y la nación había estado sin la presencia, sin el arca de la presencia de Dios. Y una de las primeras cosas que se propuso el rey David fue, ¿verdad? Traer la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no la hacemos. Y entonces dice que venía danzando, se había quitado su manto real, ¿verdad? Y venía, ¿verdad? Venía en la túnica, ¿verdad? En una túnica de una sola pieza sacerdotal, ¿verdad? Venía, ¿verdad? Con la túnica sacerdotal, ¿verdad? Danzando, ¿sí? Y Mical dice que lo ve de lejos, ¿verdad? Y empieza a hablar, ¿verdad? ¿Y cómo haces eso? Le empieza a decir y todo. Y ¡bum! ¿Verdad? Le cae esterilidad, ¿sí? Y entonces Mical, ¿verdad? Queda estéril para toda su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque menospreció y se burló, o sea, habló mal, ¿sí? Habló mal de su esposo, ¿sí? Cuando el esposo, ¿verdad? Estaba dándole, ¿sí? La gloria y la honra a Dios, al arca del pacto, ¿sí? Y dice la escritura que danzaba semidesnudo. No era así, o sea, traía su túnica completa, ¿verdad? Pero se había quitado el ropaje real, ¿verdad? O sea, en ese momento él no era rey, en ese momento, ¿verdad? Él era un adorador, ¿verdad? Que estaba trayendo, ¿verdad? El arca del pacto, ¿sí? Y entonces, Mical, ¿verdad? Pues se afectó su vida, ¿sí? Tenemos otro caso, ¿verdad? De otros que hablaron mal, ¿sí? ¿Se acuerdan de María y Aarón? Ahí también en el libro de Números, no vamos a ir porque pues es toda una historia, ¿no? Pero dice la escritura que empezaron, ¿verdad? A murmurar por la esposa ¿verdad? Que tenía Moisés, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a murmurar, ¿verdad? En contra de Moisés y fueron, primero entre ellos, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y empezaron a querer darle un golpe de estado. Se levantaron contra la autoridad que había puesto Dios, ¿verdad? Y entonces van con Moisés, ¿verdad? Y le dicen, oye, pero la esposa que tú tienes y que no debe de ser así, porque eso, el liderazgo no está bien visto de eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué acaso nada más Dios ha hablado por ti? Sí, Dios ha hablado por nosotros. Yo soy profeta, ¿verdad? Y tenemos la voz profética y hemos nosotros dado profecías y todo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Pues como que tú no estás calificado, uno de nosotros tiene que quedar, ¿verdad? Al frente de la congregación. Y dice María, y creo que yo soy la que debo de liderar toda esta congregación de Israel, ¿verdad? Y entonces le quiso dar golpe de estado, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Como habló mal y habló, ¿verdad? Y murmuró contra Moisés, pero dice Dios, ¿verdad? ¿Sí? Están murmurando contra mí cuando murmuran contra mi siervo. Y entonces viene Dios, ¿verdad? Y los manda a llamar, ¿verdad? Afuera del tabernáculo. Y entonces, ¿verdad? Le dice a Moisés, a ver, Moisésito, ponte acá atrás de mí, ¿verdad? Métete al tabernáculo,
¿sí? Aquí en la puerta del tabernáculo. Entonces estaba Moisés, estaba Dios, y luego estaban Aarón y María, ¿sí? Y entonces les dice, ¿verdad? Les dice, ¿sí? ¿Cómo no tuvieron, ¿verdad?, temor de hablar contra mi siervo Moisés, ¿verdad? Que es el hombre más manso de la tierra. Dice, cuando yo les hablo a los profetas, los hablo a través de sueños y visiones. Pero con mi siervo Moisés, que es el más fiel en toda mi casa, yo hablo con él cara a cara, ¿sí? Cara a cara, ¿sí? ¿Cómo no tuvieron temor de hablar contra él? ¿Sí? Y dice que en ese instante le cae lepra a María. ¡Pum! Y entonces, como le cayó la lepra a María, pues entendemos que la que quería dar el golpe de estado era María, la hermana, ¿sí? Le quiso dar golpe y Aarón, ¿verdad? Pues oyó a María y todo, y pues ahí le siguió la corriente y todo, ¿verdad? Y fue llevado entre las patas, ¿verdad? Pero finalmente estaba apoyando a la hermana, ¿verdad? Y la hermana traía todo el refuego, ¿no? Y entonces, pues le cae la lepra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablaron mal, ¿sí? Entonces, otra de las cosas, ¿sí?, que nosotros tenemos que siempre acordarnos es que, ¿sí?, Dios nos dice, guarda tu corazón, o sea, guárdalo, ¿sí? Ahora, no hables mal porque abres puertas en el corazón que viene, ¿verdad? O sea, entran todos estos espíritus demoníacos, ¿verdad?, a querer destruir, ¿sí?, lo que estás tú guardando como un depósito, ¿verdad?, especial de parte de Dios, ¿sí? Cuando entran esta obra destructora, ¿verdad? Mata la vida espiritual, destruye, ¿verdad?, lo de Dios, anula la vida de fe, ¿verdad? Entonces, o sea, no abramos puertas, ¿verdad?, hablando mal, ¿sí? Entonces, fíjate, tenemos que guardar el corazón, con eso empezamos, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? Entonces, es del corazón de donde brotan las palabras de nuestra boca, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca, ¿sí? Entonces, nuestra boca, ¿verdad?, tiene una fuente, ¿sí?, que le suministra las palabras, una fuente que le suministra las aguas, ¿sí? Y es el corazón, del corazón, de tu ser interior, de lo que está dentro de ti, de ahí, de donde, de en medio de ahí, de tu corazón, ahí debe de estar guardada la palabra de revelación, porque de ahí, ¿verdad?, va a hablar, ¿verdad?, el corazón lo bueno, ¿sí? Entonces es muy importante que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestra manera de hablar, ¿sí? Que tengamos mucho cuidado y pensemos, ¿verdad? Pensemos las palabras que vamos a hablar y no hablemos por hablar y luego digamos, ay, ¿qué dije? ¿Verdad? Y ya por no darnos cuenta, ¿verdad?, echamos a perder las cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, cuidar, ¿verdad?, empezar a trabajar en nuestro proceso de pensamiento, ¿sí? Si nosotros no guardamos, o sea, no blindamos, ¿sí?, nuestra mente, quiere decir, no renovamos nuestra mente, quiere decir, ¿verdad?, no echamos abajo las fortalezas mentales de error y de engaño que el diablo ha establecido por tantos años, ¿sí? Y no usamos la palabra de Dios para derrumbar todas esas fortalezas de impiedad y empezar a levantar, ¿verdad?, fortalezas de verdad, fortalezas, ¿verdad?, de la palabra de revelación, o sea, que tengamos, ¿verdad?, patrones de pensamiento, ¿verdad?, que estén alineados con la palabra de Dios, ¿sí? Y que nuestras palabras, ¿verdad?, estén tan alineadas con Dios, que sean, dice Dios, ¿verdad?, el que haya mis palabras, dice, van a ser, ¿verdad?, vida para él y van a ser medicina a su cuerpo. Pero también cuando hallamos estas palabras de Dios, entonces no solamente son medicinas para nuestro cuerpo, son medicina para nuestra alma, ¿sí? Y van a ser medicina para nuestros huesos, ¿verdad? Y van a ser medicina para todo nuestro ser. Amén. Entonces quiero leerte aquí en mi Biblia. Bueno, tomo mi Biblia. El Salmo 2, perdón, es el Salmo 6, es al principio.
Fíjate lo que escribe David, ¿no? O sea, hay que atrapar el corazón de David. Dice Jehová, dice, no me reprendas en tu enojo, ¿sí? Ni me castigues con tu ira. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? Dice la escritura. Ten misericordia de mí porque estoy, dice, enfermo. Sálvame, oh Jehová, dice, porque mis huesos, dice, se estremecen. ¿Te acuerdas de la carcoma? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que David, ¿sí?, en lugar de ir a la guerra, ¿sí?, se quedó de pari, ¿verdad? Mientras todos iban a pelear, él se quedó bien a gusto, ¿verdad? En el palacio. Y dice que en la tardecita se andaba paseando, ¿sí?, y echa un ojo para allá. Y resulta que estaba, ¿verdad? Una chica bañándose. Y entonces, ¿verdad? Pues la vio, le gustó, ¿sí?, y empezó la envidia a trabajar. Y la envidia es carcoma, ¿a qué cosa? Dice, a los huesos, ¿sí? Entonces dices, ten misericordia de mí porque estoy enfermo, ¿sí? O sea, la envidia lo enfermó, ¿sí? Entonces, acuérdate, la envidia trabaja con los celos. Empezó a tener envidia, ¿sí?, del esposo de esta mujer, empezó a tener celos del esposo de esta mujer y empezó a codiciar, ¿sí?, esta mujer que tenía esposo, ¿sí? Todo esto operando y enfermándolo. Y entonces, como no confesó su pecado, ¿sí?, dice, Señor, te has enojado conmigo, Señor, no me reprendas, ¿verdad? Tu ira está contra mí, dice, estoy enfermo. O sea, he enfermado, sí, y mis huesos, ¿verdad? Están siendo carcomidos, ¿verdad? Se están estremeciendo. O sea, la carcoma viene, o sea, yo creo que le dolían todos los huesos de su cuerpo. Dice, mi alma también está muy turbada, dice, viene confusión al alma, ¿sí? Por la consecuencia del pecado, ¿verdad? Y tú, Jehová, dice, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Sí? O sea, hasta cuándo va a venir mi restauración? ¿Sí? Entonces, Salmo, aquí lo tenía, Salmo 31, dice versículo 9, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, dice, porque estoy, dice, en angustia. ¿Se acuerdan que hablamos de la angustia y la tristeza? O sea, entra por causa del pecado, ¿sí? Entró la angustia, dice, se han consumido de tristeza mis ojos, angustia y tristeza. Ok, o sea, velo subrayando, ¿verdad? Dice, ten misericordia de mí porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza, dice, mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Entonces se afectó, ¿sí?, su alma, se afectó su cuerpo, ¿sí?, se afectó su espíritu. Dice el versículo 10, dice, porque mi vida, dice, se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa, dice, de mi iniquidad. Mira, mi amado, cuando hay iniquidad, ¿sí?, se desata la enfermedad y te empieza a desgastar y a desgastar y a desgastar. Dice, y mis huesos, dice, se han consumido. O sea, el carcoma, ¿verdad?, se los acaba, ¿sí? Y entonces él sentía que sus huesos se le, se le terminaban, se le acababan, ¿sí? Y entonces estamos viendo en estos par de versículos, ¿sí?,
algunos puntos que ya hemos visto, ¿verdad? Aquí en la clase pasada y esta clase, ¿sí? Se han consumido. ¿Sí? El Salmo, aquí hay otro que está muy interesante. Salmo 22, por aquí había subrayado yo. De hecho lo marqué. Dice el versículo 14. Dice, he sido derramado, dice, como aguas. Dice, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos hace ratito de lo que hace el carcoma? ¿Sí? Seca los huesos, ¿sí? Y los separa. ¿Sí? O sea, se rompe la unidad, se rompen las relaciones, ¿sí? Se seca, ¿sí? Se seca la vida de fe. Dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sí? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sí? Sentía que se moría. ¿Sí? Entonces, ve las consecuencias, ¿verdad? De pecar y de guardar el pecado. ¿Sí? Por último, te leo otro versículo. Salmo 32. Dice, bienaventurado, versículo 1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es bienaventurado el que se arrepiente. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. ¿Sí? Dice el versículo 3, dice, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Chanfles, o sea, huesos de viejito, ¿verdad? Fíjate, una de las características de los huesos de las personas de edad, ¿sí? Es que por la misma edad se empiezan a descalcificar y se vuelven quebradizos. Y las personas, ¿verdad? De edad que se caen, se les rompen fácilmente los huesos. Y hay gente que no aguantan, ¿verdad? Porque se le rompen la cadera, se rompen una pierna, ¿verdad? Y se afecta, ¿verdad? Su vida completamente, ¿sí? Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Amén. Amén. Entonces vemos, ¿no? Cómo toda esta eh, obra, ¿verdad? De engaño, ¿verdad? Y de error, ¿sí? Nos mete en problemas serios de enfermedad. Entonces tenemos tú y yo que aprender a levantar, ¿verdad? A levantar ese cerco de protección, ¿sí? A través de la oración. Tenemos que estar orando continuamente contra todas estas cosas, ¿verdad? Pidiéndole que Dios nos ayude a tener entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Sobre todo para hablar bien. ¿Sí? Cuida tu boca, cuida tu corazón o sea, ya llevamos un buen número de, 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 de alertas, ¿verdad? Contra la angustia, contra la tristeza, contra la ira, contra el enojo, contra la falta de perdón, ¿sí? Contra las ofensas, contra la envidia, contra los celos,
contra el orgullo, contra las palabras negativas, ¿verdad? Contra los malos reportes. Amén. Y entonces, pues, que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para alinearnos, ¿sí? O sea, para tener entendimiento de estas cosas y para empezar, ¿verdad? Por eso dice Dios, por eso quise, o sea, no he soltado ese primer eh, 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 proverbio, ¿verdad? Versículo 20 que leímos, ¿sí? Dice Dios, ¿verdad? Está atento a mis palabras, ¿sí? Inclina, dice, tu oído a mis razones. O sea, tú y yo tenemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a poder vencer todas estas cosas en nuestra vida? Todos estos ataques del diablo, ¿verdad? Son espíritus de enfermedad que se lanzan queriendo destruir nuestra vida, nuestro llamado, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro destino, ¿sí? Pues tenemos que nosotros, ¿verdad? Levantar, ¿verdad? Esos muros, ¿verdad? Con la palabra de Dios, ¿sí? O sea, Jesucristo venció al diablo, ¿sí? Con la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios fue, ¿verdad?, el fundamento de su victoria. Y tú y yo podemos vencer todos estos espíritus, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Amén. Y entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando se revela, por eso no es la palabra nada más leída, es que ya leí la Biblia, es que ya leí. No, no, no. O sea, estamos hablando de la revelación. El que haya mis palabras, dice el Señor. O sea, hallar sus palabras, oye, pues si ya las hallé, aquí las tengo, está la Biblia. No, no, no. El que haya la revelación, ¿verdad? De la palabra, ¿verdad? Y la atesora, la mete, ¿verdad? Al cofre de su corazón. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, ¿sí? Y guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él mana, o sea, las palabras que salen de tu boca vienen del corazón. Y entonces si tú permites que todas estas cosas inunden tu corazón y rompan y destruyan lo de Dios en él, ¿verdad? Entonces tú vas a empezar a ser una persona, ¿verdad? Mal hablada. ¿Cuándo hablamos mal? Cuando Dios dice una cosa y yo digo otra, que es diferente a lo que él dijo. Estoy hablando mal. Estoy usando malas palabras, pues. A veces nosotros pensamos que las malas palabras son las groserías. No, son las cosas que atentan contra la voluntad de Dios. Si Dios dice que eres un vencedor y tú te dices, no, no, pues ya no voy a poder y que no, pues ya me va a salir mal y que pues no, todo voy a perder y voy, no, no, no. O sea, estás hablando mal. ¿Por qué? Porque Dios dice otra cosa, no le estás creyendo a Dios. ¿Sí? Dios me decía con la escritura, con esto termino, ¿sí? Con esto termino. Dios me recordaba, ¿verdad? Cuando estaba el profeta, el profeta en la montaña, ¿sí? Y le dice al siervo, hey, vete ya a la orilla, ¿verdad? A la orilla del peñasco, ¿verdad? Y empieza a ver hacia el cielo, a ver si ves alguna nube, ¿sí? Y entonces el profeta, ¿verdad? Se puso, ¿verdad? En posición de oración, ¿verdad? Como si fuera a dar a luz, ¿verdad? Se inclinó de manera, ¿verdad? O sea, como si fuera, ¿verdad? A tener un bebé, pues, ¿verdad? En esa posición. Y entonces, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba dando a luz la lluvia, ¿sí? Porque Dios le dijo, ¿verdad? Va a llover, pero tú tienes que hacer que llueva. O sea, Dios quiere que llueva, pero tú tienes que desatar la lluvia, ¿no? Y entonces el siervo tuvo que ir 7 veces. Y a la séptima vez dice, hey, veo algo así como el tamaño de un puño, allá a lo lejos se ve así como una. Y entonces dijo, ay, viene lluvia y viene en abundancia, ¿verdad? Y entonces dice Dios, dice el profeta, ¿verdad? Pues ya se hizo, ¿verdad? Viene grande lluvia, agua viva, viene una lluvia abundante, torrencial. ¿Sí? Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. ¿Por qué? Porque viene grande lluvia. ¿Sí? Vienen bendiciones sobreabundantes. Viene una vida sobreabundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Las ventanas de los cielos se abren, ¿verdad? Para derramar lluvia abundante de bendiciones a nivel sobreabundancia. Entonces necesitamos prepararnos. Y Dios nos ha estado preparando con la palabra, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Manejarnos, ¿verdad? En el nivel de la grande lluvia, ¿sí? Porque esta grande lluvia representa, ¿verdad? Avivamiento.
Viene avivamiento a los corazones, a las familias, a las personas, a los llamados. Viene avivamiento al ministerio. Viene un avivamiento, sí. Sí. Pero el avivamiento no va a estar dentro de la iglesia, nos va a llevar allá afuera. En la iglesia nos preparamos, nos equipamos, ¿verdad? Tomamos los recursos de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ser efectivos allá afuera. ¿Sí? Allá afuera están los enfermos, allá afuera está la necesidad, allá afuera están los ataques, allá afuera están los que están poseídos por el demonio, allá afuera están. ¿Sí? Entonces, un enfermo, ¿verdad? Pues difícilmente se va a poder mover. No, no, no. Necesita Dios que estemos sanos, necesita Dios que estemos fuertes, dice la Escritura, mi vigor se fue secando mientras encubrí mi iniquidad. Se fue secando, o sea, fui perdiendo fuerzas y fui perdiendo. ¿Sabes qué? Dios nos quiere fortalecidos, Dios nos quiere vigorosos, Dios nos quiere llenos de entendimiento de la palabra. Amén. Entonces, qué tremendo capítulo. ¿Sí? Capítulo 11. Esta es la quinta clase. Y todavía una más para lograr terminar, ¿verdad? Pero pues espero que haya sido de grande bendición, ¿verdad? Pues un saludo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a todos los que están aquí, a Rosa, está Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo, un saludo, un fuerte abrazo, a Rodolfo. Hola Rodolfo, está Rita, a Raúl y Susi, Olga, Mirna está Montserrat, Mari, Martita, ahí Mariana, Lupita, está Leo, qué bueno que estás Leo, Leobardo y Yadira. Un saludo, un fuerte abrazo a ustedes, Laura, Jaime y Jenny, ¿verdad? Un fuerte abrazo, Jaime, Jenny ahí, Imelda, Héctor Raúl, qué bueno que están conectados, ¿verdad? Gloria, Flora, Eunice, ¿quién más tenemos? Está Caro y Alex, Bruno. Pues un abrazo a todos yo los quiero invitar este próximo viernes. Tenemos que empujar fuerte, tenemos que empujar en el espíritu, ¿verdad? O sea, necesitamos orar juntos y orar y adorar juntos, ¿verdad? Y abrir los cielos, ¿verdad? Y dar a luz, o sea, como el profeta, ¿verdad? Tenemos que postrarnos, ¿verdad? Para dar a luz la lluvia que Dios quiere mandar, ¿verdad? Necesitamos que esa lluvia torrencial se desate, amén. Entonces, uno solo no puede, ¿verdad? Se necesita la iglesia, amén. Entonces, nos necesitamos unos a otros, así que juntos podemos, amén. Entonces, ahí, eh, Caro y Alex, ¿verdad? También un saludo a ustedes, amén. Bueno, que Dios les bendiga. eh, eh, este, ahí vamos avanzando, aunque sea poco a poquito, pero creo que ha sido interesante, ¿verdad? Cómo Dios nos está bendiciendo con todo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, por, por lo que tú estás, Señor, edificando y estás, Señor, formando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque estás modelando nuestro carácter, Señor, y estás formando el carácter de Cristo, Señor. Yo declaro que la unción, Señor, del Espíritu Santo, Señor, viene, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta noche, Señor, para empezar, Señor, a liberar, Señor, el poder de tu palabra, Señor, y romper, Señor, todos los cercos que el diablo ha usado, Señor, para tratar de anular nuestra vida de fe, Señor. Declaramos que nuestro corazón se ha convertido en un corazón perdonador, Señor, y que no damos lugar a las ofensas, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú aún nos estás mostrando cómo, Señor, lo que el diablo ha usado, Señor, a través de la envidia, Señor, y los celos, Señor, y el orgullo, Señor. Señor, declaro, Señor, que estas cosas, Señor, no, Señor, empiezan a perder su poder en contra de cada uno de los hijos y de las hijas, Señor, de Agua Viva, Señor, porque tú estás poniendo, Señor, un manto de humildad, Señor, sobre cada uno de tus siervos, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que nuestro corazón, Señor, aprende de Jesús a ser mansos y humildes, Señor. Señor, y de esta manera, Señor, anulamos el poder, Señor, destructor del orgullo, Señor, de la soberbia y de la altanería, Señor. Señor, y yo declaro, Señor, que ni la envidia, Señor, ni los celos, Señor, echarán a perder, Señor, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas.
Y Señor, gracias, Señor, porque tú estás alertándonos, Señor, a que hablemos bien, Señor. Señor, a que no demos lugar, Señor, a palabras negativas, Señor, a que no desatemos, Señor, reportes, Señor, o información, Señor, maliciosa, Señor, perversa, Señor, que destruya las vidas, Señor, de otros y que destruya nuestras propias vidas, Señor. Declaramos, Señor, que aprendemos a cuidar lo que pensamos, aprendemos a cuidar lo que hablamos, aprendemos a cuidar, Señor, cada palabra que salga de nuestras bocas, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que, Señor, la palabra, Señor, que nosotros hablemos, Señor, que esté basada en tu palabra, Señor, y estas, Señor, producirán, Señor, vida, Señor, y serán medicina, Señor, para cada uno de los huesos, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, y de los huesos del cuerpo de agua viva, Señor, que es el hombre espiritual, Señor, que tú estás levantando. Señor, desatamos la vida de Dios, Señor, le hablamos vida a agua viva, le hablamos vida, Señor, a los matrimonios, le hablamos vida a nuestros hijos y a nuestros nietos, le hablamos vida a los ministerios, Señor, le hablamos vida, Señor, a cada uno de los servidores, Señor, le hablamos vida a cada uno de los que están predicando la palabra de Dios, le hablamos vida, Señor, a los que están, Señor, orando, Señor, continuamente, le hablamos vida a los intercesores, Señor, le hablamos vida, Señor, aún a los bebés en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, que esta vida, Señor, será como el río de vida de Dios, Señor. Será el espíritu de vida, Señor, fluyendo, Señor, a cada uno, Señor, en la congregación, Señor, preparando los corazones y preparando el cuerpo de Cristo, en que es agua viva, Señor, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga y buenas noches. Nos vemos.